Imagínate a un hombre en 1970. Tiene 32 años, trabaja en una fábrica a las afueras de Detroit, gana alrededor de 9.800 euros al año, que es la renta media por hogar de la época. Su esposa se queda en casa con los 2 hijos. Son dueños de una casa de 3 habitaciones que les costó 23.000 euros. La cuota de la hipoteca representa más o menos el 25% de su sueldo. Tienen un solo coche. Se van de vacaciones una vez al año, normalmente un viaje por carretera. Tienen una cuenta de ahorros con 3 meses de gastos guardados, y al final de cada mes les sobra dinero. No una fortuna, pero suficiente. Lo suficiente para respirar tranquilos. Ahora imagínate a una pareja en 2025. Ella tiene 31 años, trabaja en marketing y gana 62.000 euros. Él tiene 33, trabaja en informática y gana 71.000. Ingresos combinados del hogar, 133.000 euros. Ajustado a la inflación, ganan bastante más que aquel hombre de 1970. Deberían estar mejor. Deberían estar construyendo patrimonio. Deberían ser la generación económicamente más segura de la historia. En cambio, el mes pasado pagaron la reparación del coche con tarjeta de crédito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que un hogar que gana 6 cifras se siente más frágil financieramente que una familia de un solo ingreso de hace 50 años? Esa pregunta va a cambiar por completo cómo piensas sobre el dinero, el trabajo y todo lo que te han contado sobre el sueño europeo del bienestar. Porque la respuesta no es la que te esperas. La vivienda. Empecemos por la casa. En 1970, el precio medio de una vivienda era de unos 23.000 euros. Ajustado a la inflación, eso equivale hoy a unos 180.000 euros. Aquel hombre de Detroit, ganando la renta media, podía permitirse esa casa con un solo sueldo. La vivienda se comía alrededor del 25% de sus ingresos brutos, la regla de oro de toda la vida. Cómoda, manejable. Hoy, el precio medio de la vivienda en 2024, según los datos oficiales, ha superado los 417.000 euros. Para nuestra pareja que gana 133.000 combinados, esa casa ahora consume una parte muchísimo mayor de sus ingresos. Y aquí viene lo importante. Necesitan ambos sueldos solo para que les concedan la hipoteca. El banco hace los cálculos con 2 salarios. El agente inmobiliario les enseña casas con precios pensados para 2 salarios. Todo el mercado se ha recalibrado partiendo de la base de que en cada hogar hay 2 personas trabajando. Esto no ocurrió por casualidad. Cuando las mujeres se incorporaron masivamente al mercado laboral a lo largo de los años 70, 80 y 90, algo cambió. Las familias, de repente, tenían más poder adquisitivo. ¿Y qué crees que pasó cuando millones de familias aparecieron en el mercado inmobiliario con 2 sueldos en vez de 1? Los precios se dispararon. Muchísimo. Si los precios de la vivienda hubieran subido al mismo ritmo que la inflación general desde 1970, la vivienda media hoy costaría alrededor de 178.000 euros. Pero cuesta 417.000. Los costes de la vivienda han superado a la inflación en más de un 150%. Ese segundo sueldo no compró una vida mejor, compró la misma vida a un precio mucho más alto. El coste invisible, la guardería. Pero la vivienda es solo el principio, porque en 1970 había un gasto que prácticamente no existía para la mayoría de las familias, un gasto que hoy devora nóminas enteras. La guardería. Cuando aquel hombre de Detroit iba a trabajar y su esposa se quedaba en casa con los niños, la guardería costaba 0. No era una partida del presupuesto. No era una categoría de gasto. No era algo que te quitara el sueño. El trabajo doméstico se cubría dentro del hogar. Hoy, según los datos del sector, el coste medio de guardería en 2024 fue de 13.128 euros por niño, al año. ¿Tienes 2 hijos? Son más de 26.000 euros. En zonas de coste elevado como Madrid o Barcelona, un solo niño te puede salir por más de 20.000 anuales. Los organismos oficiales consideran que la guardería es asequible cuando no cuesta más del 7% de los ingresos del hogar. Con ese criterio, la guardería es inasequible prácticamente en todo el país. Para nuestra pareja que gana 133.000,
La guardería de 2 niños se comería aproximadamente el 20% de sus ingresos brutos antes de haber pagado un solo euro de impuestos, un solo euro de alquiler o comprado un solo litro de leche. Y aquí viene la matemática cruel. Ese segundo sueldo, los 62.000 euros que ella gana, existe en gran parte para pagar la guardería que solo es necesaria porque ella está trabajando. Está trabajando para pagarse el privilegio de trabajar. Vamos a desglosarlo. 62.000 brutos. Después de impuestos estatales, autonómicos y cotizaciones sociales, se lleva a casa unos 42.000. Resta 13.000 de guardería de un niño. Quedan 29.000. Ahora añade un segundo hijo. Otros 13.000. Se queda en 16.000. Suma los gastos de desplazamiento. Unos 5.000 al año entre gasolina, mantenimiento y aparcamiento. 11.000. Suma el gasto de conveniencia que aparece cuando dos padres agotados no tienen tiempo de cocinar, limpiar o gestionar la casa. La comida a domicilio, el reparto, el servicio de limpieza, los platos preparados. Otros 5 o 7.000, tirando por lo bajo. La aportación neta real de ese sueldo de 62.000 euros está entre 4 y 6.000 euros al año. Esos son aproximadamente 20 euros por día laboral, por un trabajo a tiempo completo. Lejos de sus hijos. En atascos. Agotada. La aportación financiera neta de ese segundo ingreso, después de impuestos, guardería, gastos de desplazamiento y el gasto de conveniencia que genera tener a dos padres reventados, puede reducirse prácticamente a cero. Ese fue el hallazgo central de la investigación de Elizabeth Warren en 2003, cuando todavía era profesora de Derecho concursal en Harvard. Ella y su hija Amelia Warren Tyagi estudiaron a más de 2.000 familias que se habían declarado en quiebra. Lo que descubrieron hizo añicos la sabiduría convencional. Las familias con dos progenitores trabajando tenían más probabilidades de quebrar que las familias con un solo ingreso. No menos. Más. Y no era porque gastaran de forma descontrolada. No era porque estuvieran comprando barcos y bolsos de marca. Era porque sus costes fijos, las facturas mensuales que no se pueden negociar, se habían expandido hasta consumir los dos sueldos por completo. Vivienda, guardería, sanidad, transporte, lo básico, lo que no se puede recortar cuando vienen mal dadas. Eso es lo que se comía los dos sueldos. Lo llamaron la trampa de los dos ingresos. Y 22 años después, la trampa no se ha aflojado. Se ha apretado más. El plan de respaldo que ya no existe. Volvamos un momento a nuestro hombre de 1970. Porque hay algo sobre su vida financiera de lo que casi nadie habla, y puede ser la parte más importante de toda esta historia. Tenía un plan de respaldo. Si perdía el trabajo, si se lesionaba, si cerraba la fábrica, su esposa podía incorporarse al mercado laboral. Podía encontrar trabajo. Quizá no glamuroso, quizá no bien pagado, pero ingresos. Ese segundo asalariado potencial era una póliza de seguros. Una reserva. Un airbag financiero que la familia nunca tenía que desplegar en circunstancias normales. La familia de doble ingreso de hoy ya ha desplegado el airbag. Los dos sueldos están totalmente comprometidos. La hipoteca requiere los dos. Las cuotas del coche requieren los dos. La guardería requiere los dos. No hay respaldo. No hay reserva. Si uno de los dos pierde el trabajo, se pone enfermo, se quema profesionalmente o necesita desconectar por cualquier motivo, la familia no solo aprieta el cinturón, se derrumba. Según las encuestas más recientes sobre economía doméstica, el 37% de los adultos no podría cubrir un gasto imprevisto de 400 euros con efectivo o equivalente. El 30% dijo que no podría cubrir 3 meses de gastos por ningún medio. Y no son solo hogares de renta baja. Muchos son familias de doble ingreso que sobre el papel ganan un buen dinero. No están arruinados porque no ganen suficiente. Están arruinados porque cada euro de ambos sueldos ya tiene dueño. La familia de un solo ingreso de 1970 tenía margen. La familia de doble ingreso de 2025 no tiene ninguno.
La sanidad y la educación. Y la cosa va más allá de la vivienda y la guardería, porque los costes que se expandieron para tragarse ese segundo sueldo no eran lujos. No eran barcos y vacaciones. Eran los costes fijos básicos de formar parte de la clase media. La sanidad. Según los datos oficiales, el gasto sanitario per cápita ha aumentado más de un 600% desde 1970, ajustado a la inflación. Las primas de seguros médicos privados para un plan familiar superaron los 24.000 euros de media en 2024. Incluso con la cobertura pública o con una parte cubierta por la empresa, las familias están pagando miles de euros más de su bolsillo de lo que sus abuelos jamás imaginaron. La educación. El coste de una carrera universitaria de 4 años ha aumentado más de un 1.200% desde 1980. Aquel hombre de 1970 podía esperar razonablemente que sus hijos fueran a una universidad pública sin endeudarse de forma asfixiante. Hoy, el estudiante medio se gradúa con más de 30.000 euros en préstamos. Los padres que quieren ayudar a sus hijos están ahorrando para la universidad al mismo tiempo que ahorran para la jubilación y al mismo tiempo que pagan la guardería, todo a la vez, todo con ingresos que ya están estirados al límite. Y luego está lo que Elizabeth Warren identificó como el coste más insidioso de todos: la guerra de pujas por la oportunidad educativa. La puja por el colegio. Los colegios públicos se financian en gran medida a través de los impuestos locales sobre la propiedad. Los buenos colegios están en barrios caros. Esto ya era así en 1970, pero las consecuencias eran menores porque la brecha entre distritos escolares era más pequeña y la vivienda más barata. Hoy, la diferencia entre un buen distrito escolar y uno con problemas puede sentirse como la diferencia entre que tu hijo tenga un futuro o que se quede atrás. Así que las familias pujan. Las familias de doble ingreso, armadas con 2 sueldos, compiten por casas en los mejores distritos escolares. Empujan los precios hacia arriba. El precio de entrada a un buen colegio público ya no son solo los impuestos locales. Es una hipoteca de 400.000 euros en vez de una de 200.000. No estás pagando matrícula, pero estás pagando el equivalente a la matrícula incrustado en el coste de tu vivienda. Y una vez que estás atrapado en esa hipoteca, estás atrapado necesitando los 2 sueldos para siempre. No puedes bajar el ritmo. No puedes permitir que uno de los dos reduzca su jornada. La trampa se ha cerrado. La trampa psicológica. Y aquí es donde esto se pone incómodo. Porque todo lo que he descrito hasta ahora podría hacer que la trampa de los 2 ingresos parezca problema de otros. Un asunto sistémico. Una fuerza económica que escapa a tu control. Y en muchos sentidos, lo es. Pero también hay una capa de comportamiento aquí de la que a nadie le gusta hablar. Cuando un hogar ve unos ingresos combinados de 130.000 en su declaración de la renta, toma decisiones de gasto basadas en ese número. Compra la casa para la que 2 sueldos califican. Alquila los coches que, en teoría, 2 sueldos pueden mantener. Se apunta al estilo de vida que encaja con el número en el papel. Y el mercado está encantado de ayudar. Los bancos te preconceden el máximo. Los concesionarios alargan la financiación para que la cuota cuadre. Toda la economía de consumo está diseñada para ayudarte a gastar cada euro de ambos sueldos. La trampa psicológica funciona junto con la económica. Sientes que deberías estar yéndote bien. El número dice que deberías estar yéndote bien, pero las cuentas por debajo cuentan una historia completamente distinta. Y la brecha entre lo que ganas y la seguridad financiera real que tienes se hace más grande cada año. La solución: vivir con un solo ingreso. ¿Qué haces entonces? Porque no puedes volver a 1970. No puedes deshacer 50 años de inflación de costes. No puedes hacer que la guardería sea gratuita o la vivienda asequible a base de desearlo. Pero puedes hacer algo que casi nadie hace y que lo cambia todo. Puedes construir tu vida sobre un solo sueldo. No literalmente. No necesitas que tu pareja deje de trabajar. Pero estructuras tus costes fijos, tu hipoteca, las cuotas del coche, tus gastos mensuales innegociables, para que puedan cubrirse con un solo sueldo. El segundo sueldo pasa a ser discrecional. Va al ahorro, a la inversión, a pagar deudas. No a una casa más grande. No a pagar un segundo coche.
no a un estilo de vida que requiera 2 nóminas para mantenerse en pie. Esto es difícil. Significa comprar la casa más pequeña en el barrio menos prestigioso. Significa pasar de largo por delante de casas para las que técnicamente calificas. Significa explicarles a tus amigos por qué no te estás mudando cuando tus ingresos dicen que podrías. Pero en un plazo de 5 a 10 años, algo cambia. Las inversiones componen. El fondo de emergencia es real. Las deudas desaparecen. Y tienes lo que tus abuelos tenían en 1970 y lo que la mayoría de las familias de doble ingreso de 2025 no tienen. Tienes opciones. Tienes margen. Tienes la capacidad de absorber un golpe sin que se derrumbe toda la estructura. Uno de los dos podría asumir un riesgo profesional. Uno de los dos podría reducir su jornada para estar con los niños. Uno de los dos podría cuidar a un padre mayor. Podrías tomar decisiones en función de lo mejor para tu familia en lugar de lo necesario para pagar la cuota de la hipoteca. Eso no es solo planificación financiera, eso es libertad. La misma libertad que aquel hombre de Detroit tenía en 1970 sin ni siquiera pensar en ello. Conclusión. Aquel hombre de 1970 no tenía asesor financiero, no tenía una app de presupuestos, no escuchaba podcasts sobre dinero, no necesitaba un trabajo extra ni un flujo de ingresos pasivos. Tenía un sueldo, una hipoteca que podía permitirse y un plan de respaldo que nunca tuvo que usar. No era rico, pero estaba seguro. Y la seguridad es un tipo de riqueza que ninguna cifra salarial puede sustituir. 55 años después, tenemos 2 ingresos, casas más grandes, coches mejores, servicios de suscripción que nuestros abuelos no podrían haber imaginado y ningún margen de error. Un solo gasto inesperado puede desmoronarlo todo. La pérdida de un empleo puede convertirse en una ejecución hipotecaria. Un susto de salud puede convertirse en una quiebra. No nos hemos hecho más ricos. Nos hemos apalancado más. Hemos cambiado flexibilidad por metros cuadrados. Hemos cambiado margen por la apariencia de prosperidad. Y nos hemos gastado el plan de respaldo antes incluso de necesitarlo. Las familias que van a prosperar en esta economía no son las que más ganan. Son las que se niegan a dejar que sus gastos se expandan hasta consumir todo lo que entra. Las que mantienen un plan de respaldo en reserva en lugar de gastárselo solo para no quedarse atrás. Las que entienden que el número en la nómina no es lo mismo que la seguridad en la cuenta bancaria. Tus abuelos entendían algo que nosotros hemos olvidado. La riqueza no es lo que ganas, es lo que te queda. Y la seguridad no son 2 sueldos, es tener uno que no necesitas. Cierre. Si esto cambió cómo piensas sobre el dinero, suscríbete. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y nos vemos en el próximo vídeo.